buenas tardes, día jueves y estamos en vivo a las 13 horas para compartir con ustedes y nuestros panelistas las noticias, los temas que hoy nos plantean los medios de comunicación y también las redes sociales, donde aquí en la primera edición de Panorama U. Comenzamos repasando las principales tapas a nivel nacional. Hoy Clarín y La Nación ambos hacen referencia a la situación de Florencio Randazzo. Clarín plantea que Cristina lo bajó y lo mandó a la provincia. La Nación, por otro lado, sostiene que hay tensión en el gobierno y resistencia por parte de Randazzo para bajar a la provincia. Y Página 12 hoy titula de locales en referencia a Daniel Scioli y a Carlos Zanini, que ya están trabajando en la campaña, en la estrategia de campaña de cara a las elecciones. En el plano local, hoy los temas centrales de etapa no coinciden entre sí. Los Andes, por su parte, hace referencia a un alivio para el agro, es decir, se levantó la prohibición de peras y manzanas argentinas en Brasil. Diario 1, por otro lado, plantea debate picante en referencia al debate que se concretó ayer en Canal 7. Y por otro lado, Diario El Sol sostiene como tema central de etapa el cierre de campaña. Se recalienta el cierre de campaña en la Casa de Votos, en la búsqueda justamente de votos para este día domingo. Ahora desmenuzamos todos estos temas junto con Soledad Gil, nuestra panelista de medios, Claudio Barros, nuestro panelista de redes sociales. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sofía? Muy bien. Y hoy nos acompaña Verónica Gordizo para brindar datos acerca de todos los temas. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Sofía. Me alegro. Comenzamos solo entonces, tema de etapa a nivel nacional, el tema de Randazzo. Sí, el escenario electoral a nivel nacional y estos titulares que vos repasabas recién. Clarín, que tituló Cristina bajó a Randazzo y lo manda a la provincia. El diario La Nación, tensión en el gobierno, resistencia de Randazzo a bajar a la provincia. Y el diario, bueno, Página 12, que en este contexto le da otro foco a la información, haciendo referencia a Scioli y Zanini en la Casa Rosada. A nivel local, el diario 1 en su tapa tituló que Scioli elogió a Zanini y Randazzo no define aún si se baja. Y el diario Los Andes, en la misma línea editorial que el diario Clarín, en su tapa publicó un titular que es de opinión. Cristina presiona para que Randazzo se baje. De todas maneras, estos fueron los títulos de etapa. En las actualizaciones ya teníamos, bueno, otra información al respecto. Bien, hagamos para que primero actualicemos un poco esta información de los temas de etapa. Bueno, hagamos un poquito un raconto. Esto se fue dando con el correr del tiempo después del anuncio de quién es el compañero de fórmula de Daniel Scioli, Carlos Zanini, una persona del núcleo duro del kirchnerismo. A partir de ahí se puso en duda lo de Florencio Randazzo, si seguía o no en carrera a la presidencia. Randazzo no habló, fue el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien esta mañana cuando llegó a Casa de Gobierno confirmó que Randazzo se bajaba de su precandidatura y que tampoco iba a ser candidato a la gobernación de Buenos Aires, algo que le habían ofrecido. Eso es lo que luego se fue reflejando justamente en la mañana, las actualizaciones. Sí, en las primeras horas de la mañana del día de hoy, en las actualizaciones de los medios locales, se informaba sobre esto, particularmente Los Andes, que tituló Randazzo se bajó de la precandidatura presidencial y no se postulará como gobernador bonaerense, como decía Verónica, con la confirmación de Aníbal Fernández. ¿Ampliamos? Bueno, lo que se conoció fue que Randazzo se reunió con la presidenta Cristina Fernández en Olivos, donde ella le pidió que declinara su candidatura y también le ofreció que fuera a la gobernación de Buenos Aires, una zona muy importante porque de 10 electores votan 4 ahí de los argentinos, entonces una zona muy importante. Randazzo le dijo que lo iba a pensar. No apareció más en los medios, no contestaron sus asesores de campaña y fue en ese momento que hoy se confirmó en la mañana por las palabras de Fernández que se bajaba de su candidatura. Lo único que se conoció fue un mail que Randazzo le envió a la presidenta y que lo leyó el periodista Daniel Tognetti en Radio del Plata. Parte del mail decía textualmente:
tal como me pediste, te acompañaré hasta el final de la gestión para seguir transformando, porque mi compromiso con vos es inquebrantable. Te respeto como militante, te admiro como presidenta y te quiero como persona. Pero también le da a entender que es un hombre de palabra y que él ya había dicho que no se iba a presentar a la gobernación. Claudio, en las redes sociales. De todo un poco. La verdad es que desde ayer empezaron a inundar las redes sociales las especulaciones. Mucha gente estaba diciendo, bueno, Randazzo se baja, no se baja, ¿qué iba a pasar con él? Hoy cuando se conoce esta información empieza a aparecer todo tipo de opiniones y es lo que vamos a compartir aquí un poco. Por ejemplo, aquí una persona dice, para la política lo que hizo Randazzo está fuera de toda lógica. La opinión pública, en cambio, lo verá como un valor. Esto de que Randazzo había dicho, él ya había anticipado esto y mucha gente ahora lo está destacando. Está diciendo, él dijo que si no podía ser presidente no iba a ocuparse de la gobernación de Buenos Aires, que no iba a aceptar ese cargo, que él ya lo había avisado. Otra persona dice, el proyecto es el candidato, no Randazzo ni Scioli, y la conductora del Movimiento Nacional y Popular es CFK. ¿Qué parte no entendieron? ¿Ah? Alguien sale un poco a cubrirse las espaldas. Otros dicen, entre Randazzo y el proyecto, Randazzo eligió a Randazzo, y yo que consideré votarlo presidente. Por suerte, la movida de CFK blanqueó todo. Este se siente aliviado. Luego aparecen, por supuesto, los que hacen bromas, ¿no? Y podemos ver este. Dice, Randazzo no quiso darse un baño de humildad, así que directamente lo manguerearon. Y finalmente, como siempre aparece, alguien que pone un chiste Con de los los Simpsons, que nunca faltan, y dice la reacción de Randazzo cuando Cristina lo bajó. Dice, podemos ver justo el cuadro en el que se le rompe el corazón. Y ahí, bueno, esto es más o menos lo que está. Hay muchísimas más bromas, hay muchísimos memes ya con Randazzo, sobre todo relacionado a él, atado a las vías, atado a la locomotora, el tren le pasa por encima, y todo ese tipo de chistes. Pero sí, hoy se ha vuelto una tendencia y todo el mundo está hablando de esto. Y lo cierto es que ahora no habrá interna del Frente para la Victoria en las PASO. Exacto. Y esto se sigue así, ¿no? Claro, que eso era lo que mucha gente también estaba criticando en las redes sociales, diciendo, bueno, ¿por qué vamos a hacer unas pasos si finalmente iba a pasar esto? Algunos estaban especulando con que en realidad fuera la fórmula Randazzo-Kicillof y que Cristina los mandara a todos al frente a decir, bueno, que la gente decida. Finalmente nada de eso va a suceder. Soledad, ¿qué más podemos comentar de la primera parte de la mañana? Bueno, cambiando un poco de tema, sigue en agenda el escándalo de la FIFA. En este caso, el diario Los Andes, en su versión online, tituló que se entregaron los empresarios argentinos Hugo y Mariano Hinkis. Finalmente se entregaron, estaban prófugos hace un mes. Sí, estaban prófugos, se entregaron ante el juez federal Claudio Bonadío, que es el que está llevando la causa. Entraron los dos a Comodoro Pi. Ya habían pedido una excarcelación anticipada, el juez se las había rechazado específicamente. Ahora lo que ha pedido Jenkins padre, que tiene 70 años, es el beneficio de la prisión domiciliaria. El juez ha dicho que va a analizar esta situación, pero también explicó que no les dio el beneficio de la excarcelación porque tiene miedo de la fuga, fundándolo específicamente en el capital que ellos tienen, es decir, su gran monto, su gran monto el gran monto de dinero que está justamente les permitiría escaparse, es por eso que no se los dio. Bien, Claudio. Algunos ya especulaban con esto, lo habíamos dicho semanas anteriores cuando se esperaba que los Hinkis se entregaran. Bueno, hoy los medios son los que empiezan a publicar esta información en la red social Twitter. Por ejemplo, aquí podemos ver algo de la agencia Telam, donde dice, y además con algo de información, dice, se entregaron los Hinkis, pidieron beneficios, que es lo que mencionaba Verónica, y se negarán a ser extraditados. Luego, algunos ya empiezan a especular algunas otras cosas, y dicen, con Bursaco y los Hinkis ya en manos de la justicia, seguro varios dirigentes de las asociaciones Conmebol están temblando. Esa es una de las especulaciones de lo que podría llegar a pasar, que no van a ser los únicos. Otro dice, que no sé cómo se enteró del tema, si no fue por los medios, pero dice, fíjate cómo son las noticias. Nadie te dice que se entregaron los Hinkis y algún juez amigo le negará la extradición. Y finalmente alguien, por supuesto, hace el chiste y dice, los Hinkis me suena a banda de cumbia. Y esto es más o menos de lo que se está hablando ahora. Hay algunas repercusiones más, pero tienen que ver con la forma en la que los medios internacionales también están tomando esta noticia y la están compartiendo a través de las redes sociales. Recordemos, Vero, que a nivel internacional están siendo investigados por presunto pago de sobornos para los derechos de comercialización de televisión. Exacto, y los Jenkins son propietarios de Fullplay, que es una de las empresas que televisaban todos los partidos, por eso están acusados de eso, y tienen además en Argentina una causa por lavado de dinero. Exactamente. Sole, ¿qué otro tema? Tema central en la tapa del diario Los Andes, Brasil admite otra vez peras y manzanas mendocinas.
Este tema también se mantuvo en las primeras actualizaciones de los medios locales. El diario Uno, que tituló que Brasil reabrió su mercado para peras y manzanas y se festeja en el oeste. Y Sitio Andino tituló Gobierno de Mendoza lanza ayudas a la pera y la manzana. ¿Ampliamos? Bueno, el Ministerio de Agroindustria, a través de sus funcionarios, explicó que ya se había llegado a un acuerdo. El acuerdo se va a firmar el viernes, pero decidieron anunciarlo para tranquilidad de los productores. Hace 3 meses que Argentina, y específicamente Mendoza, que es una gran productora, no puede exportar a Brasil. Esta suspensión temporal se dio en marzo justamente porque se detectaron larvas de Carpocapsa, que es lo que afecta efectivamente a todas las frutas de carozo. Los productores en todo este tiempo advirtieron los problemas que les traían esto y sus pérdidas millonarias, que serían de 30 millones. Tal como lo dijo Soledad, el ministro de Agroindustria de acá de Mendoza, Marcelo Costa, dijo que iba a lanzar, y hoy tenía previsto una reunión con los productores, una especie de plan para colaborar con ellos. Y los productores explicaron que eso es bueno, pese al anuncio de Brasil, porque tienen mucha fruta que quedó en el camino y que ya no se puede vender como exportación, entonces de todas maneras estarían afectados. Lo cierto que se levante esta prohibición también impacta positivamente en Río Negro y en Neuquén, que también exportan justamente frutas, así es que es para Mendoza, Río Negro y Neuquén, 3 provincias que se ven beneficiadas nuevamente. Exactamente, Sofía. Claudio. La noticia llegó a Facebook y aquí hay algo muy interesante. Los comentarios en Facebook, cuando, por ejemplo, en este caso Los Andes la lleva allí, son de gente que parece conocer el terreno. Esta vez, por primera vez, alguien entiende un poco del tema y da sus opiniones. Independientemente del tono de las opiniones, algunos dicen, bueno, por supuesto dicen, la pena es que el que produce manzanas y peras a esta altura ya no las tiene. Las compran los acaparadores y la meten al frío y ellos ganan. Que el gobierno, dice, tiene menos luces que una bicicleta de carreras. Otro dice, Brasil, decime que se siente controlar la economía de papá. Y después dice, boludos argentinos que creen que el fútbol nos hace padre de otros países. Como diciendo, no había forma de controlar a Brasil, que sigue siendo un gigante económico al lado de Argentina. Otros dicen, algo fallaron para cortar la importación, hagan las cosas con rectitud. Otro dice, para exportar no se debe usar la viveza criolla. No es la primera vez que sucede esto. Recuerdo las cebollas a Cuba, el ajo a Brasil, el vino a Sudáfrica y a Rusia, que fueron devueltos por anomalías y varias cosas más. Como te digo, muy curioso que esta vez, a pesar de que hay algunos insultos, algunas ironías, algunas bromas, era gente medianamente que conocía el tema y conocía el paño. Hacemos el primer corte, no se muevan, ya regresamos con más de esta primera edición de Panorama 1. Se vayan. Segundo bloque y continuamos con el plano político, Soledad. A nivel local, el cierre de campaña de candidatos y candidata para la gobernación, bueno, al comienzo lo decías, en la tapa de los diarios locales, este debate que sucedió ayer en Canal 7 estuvo presente. El diario Los Andes tituló Caminatas, pequeños actos y un debate por TV para cerrar la campaña. El diario Uno en su tapa, picante debate en la previa de las elecciones. Y el diario El Sol tituló que se recalienta el cierre de campaña a la Casa de Votos y hace referencia a que esta noche habrá otro debate en el Canal 9 de Así Mendoza. es, el último debate. Ajá. ¿Vero? Bueno, es el último tramo que tienen los candidatos para mostrarse antes de la veda electoral. Adolfo Bermejo, del Frente para la Victoria, hacía un encuentro a media mañana en la bodega Los Toneles. Después realizaría una caminata en Las Heras, donde finalmente cerraría su campaña. En cuanto al candidato de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, iba a estar en el este con todos los candidatos a intendente y después también recalaría en Las Heras, al igual que Bermejo. La candidata del FIT, Noelia Barbeito, recorrería algunos barrios y finalmente terminaría la campaña en San Martín y Peatonal a las 18:30. Todos los candidatos, Sofía, van a participar los 3 en un debate que va a ser Canal 9 a las 22:45 y que se suma ya a los debates que hizo Canal 7 y al debate que transmitió en directo Señal U y que hizo la otra semana. Pasada. Exactamente. Y tenemos los resultados de las últimas encuestas. Ahora la vamos a ir viendo en una plaquita que van a ir cargando mis compañeros, donde justamente vamos a repasar
Ayer estuvo en Panorama U segunda edición Elvio Rodríguez, uno de los encuestadores, y aquí lo estamos viendo, las encuestas de cada partido antes de ir a votar. Por un lado está el Frente Cambia Mendoza, según Elvio Rodríguez, Cornejo obtiene un 45,6%, mientras que Bermejo un 39,3%. Luego se ubicaría con un 6,2% Barbeito y después está un gran porcentaje, un 8,9% que no sabe, no contesta. Por el lado de Gustavo Córdoba y Asociados, que sería la consultora que respondió al Frente para la Victoria, Cornejo obtiene un 44,3% y Bermejo un 42,9%, mientras que Barbeito un 7,1%. En este caso, los que no saben o no contestan corresponden a un 5,6%. Y por último, Circuitos Consultora, que corresponde al FIT, al Frente Izquierda y de los Trabajadores, plantea a Cornejo con un 48,2%, a Bermejo con un 33,6% y a Barbeito con un 9,3%. En este caso, el 5,2% corresponde a los que no saben, no contestan. Claudio, en las redes sociales, ¿cómo se está moviendo estos últimos días previos a las elecciones? Bueno, muchos están anunciando, tanto los mismos candidatos como los militantes de cada partido están anunciando días, horarios, agenda y demás para este cierre de campaña. Y también están compartiendo algunas fotos, pero también están usándolo para hacer algunas denuncias sobre lo que ha estado pasando en el último tiempo. Bueno, ahí sí vamos a compartir algunos tweets. Por ejemplo, bueno, esto lo publicaba recién hace unos minutos el periodista Ezequiel Derún de Diario Los Andes, decía, último día de campaña, estas son las últimas encuestas publicables, que es lo que toma lo que estuviste leyendo que era recién. Justamente lo que tú estabas mencionando. Luego aparece Alejandro Bermejo a través de su propia cuenta, el intendente de Maipú, dice, gran cierre de campaña, compañeros, junto a @AdolfBermejo, porque será el gobernador que Mendoza necesita, hashtag Bien de Mendoza, y de ahí muestra una foto de esta previa de la reunión que se está haciendo en la bodega de Los Toneles. Luego, también durante la mañana apareció algo un poquito más grave, que es Julio Cobos, diciendo, anoche dejaron así el consultorio de nuestro candidato a intendente de Las Heras, Daniel Orozco, usa también el nombre de usuario de Twitter, y muestra 4 fotos de la oficina que fue vandalizada. En el mismo tono, otro militante muestra esto, dice, ¿vieron lo que está haciendo la banda de lobos en Guaymallén? Se nota que hashtag viene el cambio. Y esto se ha estado repitiendo varios días, porque era la destrucción de los afiches de Cambia Mendoza en Guaymallén, es algo que venían denunciando desde hace varios días. Recordemos que justamente ha estado en diversas noticias lo que son las campañas sucias. Exactamente. No se había transformado en un hashtag en sí mismo, campaña sucia, pero sí había estado como palabra presente durante todos los debates y todo lo que estaban tuiteando militantes de todos los partidos. Bien, también tenemos noticias vinculadas con los candidatos a intendente. Sí, en las primeras horas del día de hoy MDZ tituló Perfil y propuestas de tu candidato a intendente. Verónica. Bueno, esta es una nota que hizo la periodista Jimena Catalá de MDZ. Lo que muestra son todos los candidatos a intendente de los 15 departamentos en los que se va a elegir candidato a intendente y concejal. Recordemos que Capital y San Carlos ya lo hicieron. Y básicamente las personas pueden entrar a cada uno de los departamentos y ver cuáles son las respuestas que dieron los candidatos sobre tópicos que se repiten para todos, Sofía. Por ejemplo, cuáles son las cuentas pendientes en su departamento, la razón por la cual debe elegirlo el votante, las promesas de campaña que realiza, las zonas que debe desarrollar en su departamento y que aún no lo logran, cómo comenzó en política, algo bueno y algo malo le piden del gobierno nacional y el área comunal que va a fortalecer específicamente si resulta ser intendente. Y hoy se cumple un año de la muerte de María Paula Giglio y esto se ve reflejado en los medios. Sí, particularmente en la tapa del diario Los Andes, que tituló que a un año del caso Giglio piden cambiar la ley de salud mental. Bien, esos son los titulares del día de hoy, pero también tenemos titulares del año pasado, cuando ocurrió este asesinato, ahora lo van a ir cargando. Son noticias que se publicaban luego de que se conociera esta noticia. Aquí podemos ver material de archivo de junio del 2014. La ley de salud mental se cumple a medias. Se aparece una imagen, una foto justamente de quien asesinó a María Paula Giglio. El absurdo final de la joven asesinada en nombre del diablo, decía también otra noticia. Por su salud mental, el asesino de Paula Giglio no sería juzgado. Esa era otro titular que se conocía en esa época. 3 días de duelo en San Carlos por el asesinato de Paula Giglio.
El asesino de María Paula Giglio sufre trastornos psiquiátricos severos. Nuevamente vemos una imagen de él. Esto era lo que se conocía el año pasado, las noticias que se publicaban el año pasado. Ahora ya comentaste la de hoy. Verónica, ¿qué podemos agregar? Bueno, recordemos un poquito que la productora radial de 33 años fue asesinada cuando fue a hacer un trámite a la Municipalidad de San Carlos por una persona que estaba en tratamiento psiquiátrico, pero que no había cumplido con las etapas que le habían pedido los médicos. Le dio 4 puñaladas a la productora y bueno, así fue como él falleció. La novedad es que hoy, a un año de ese asesinato, la familia de la joven y los amigos están pidiendo que se aplique plenamente la ley de salud mental, que ya está en vigencia desde el 2013 en nuestra provincia. Básicamente lo que pide la familia, y la que habló fue Magdalena, la hermana de la mujer asesinada. Exacto. Lo que piden es adecuación y control post-tratamiento. Recordemos que esta persona que asesinó a la productora estaba en tratamiento, pero no tomó los remedios, no fue a los controles tal cual se lo habían estipulado. Su mamá era la persona que estaba a cargo de él, pero no pudo cumplir con los controles. La familia de la asesinada también está pidiendo que los cuidados estén a cargo de especialistas y no de familiares que no conocen el tema, y que se cree efectivamente un organismo de control sobre la ley que está previsto en la ley, pero que no se pone en marcha. El que habló por parte del gobierno fue Navarro, que es el director de salud mental, Alberto Navarro. Él dijo que la ley implica un cambio de paradigma muy grande, que necesita muchos fondos para ponerse en marcha efectivamente y que falta presupuesto para hacer alguno de estos controles que están previstos. Y esta situación, este caso de María Paula Giglio, ¿se vio reflejado hoy en las redes? Sí, Diario Los Andes lo publica en su cuenta de Facebook y allí lo llamativo no es tanto algunos comentarios, sino también la cantidad de veces que ha sido compartida. La noticia ha sido muy compartida, mucha gente se la llevó a su propio muro de Facebook para recordar este caso, para que estuviera presente. Y otros, por ejemplo, hacen comentarios como: tuvo que morir asesinada en manos de un loco suelto para que cambien la ley, se pregunta alguien. Y otros van dejando mensajes de condolencias a la familia y diciendo, bueno, que espera que todo esto se resuelva. La verdad es que ahí en este caso los comentarios han estado muchísimo más calmados, sobre todo mandando muchos saludos a la familia y esperando que pronto haya algún tipo de modificación legal sobre esto. Último corte, ya regresamos con el cierre de esta primera edición de Panorama U. Último bloque en Panorama U, primera edición. ¿Y qué más podemos comentar de las redes sociales, Claudio? Hay un hashtag que se ha instalado, está a nivel mundial, nacional y también provincial, y es el hashtag Laudato Si. Ese es el nombre de la encíclica papal sobre que hace toda la mención al medio ambiente, cambio climático y demás. Y aquí podemos ver un solo ejemplo de los muchos tweets que tira el Papa Francisco en su propia cuenta. Dice: el cambio climático plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Luego habla sobre la dignidad de tener un trabajo, de cambiar el estilo de vida con esta cultura de lo desechable y demás. Por supuesto, mucha gente está a favor y otros tantos en contra. Dicen, estos van 400 años por detrás, Laudato Si. Ahora vienen a afirmar que el cambio climático no es por obra de gracia y la gracia de Dios. Y comparte allí el link de la noticia que se le publicaba en el diario El País. El dios tuitero, que es un personaje que existe hace mucho tiempo en la red social Twitter y que siempre opina sobre todas las cosas de la iglesia, dice: para cambio climático, el que me marqué yo con el diluvio. Hashtag Laudato Si. El que salió, y de verdad a criticarlo, fue Jeb Bush, hermano e hijo de expresidentes, que ahora también quiere ir por la presidencia. Salió a criticar fuerte al Papa porque dice que el Papa debería dedicarse a cosas mejores y no meterse en este terreno que no es de su incumbencia. Aquí lo estamos viendo, que alguien lo comparte y dice: Jeb Bush criticó la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y lo mandó a, le ponen ahí la cita textual, dedicarse a mejores cosas. Otros salen a criticar a Jeb Bush por haberse metido contra el Papa. Dice: cada día más imbéciles. Donald Trump insulta a los latinos y Jeb Bush se mete con el Papa. Pobres gringos con líderes tan estúpidos. Y otro dice: Jeb Bush molesto con el Papa por la encíclica Laudato Si. Imagino que si llega a la presidencia, el próximo país que va a invadir será el Vaticano. La verdad es que ellos son, los republicanos y sobre todo los Bush, son muy defensores de todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles, algo que va totalmente de la mano con el cambio climático y es una de las cosas que más fuertemente ha criticado el Papa en su encíclica. Así que por esta razón es que hay un nuevo enfrentamiento que nadie vio venir, pero que va a ser el tema de hoy en el que van a hablar todos los medios.
Sole, ¿cuál es el título o nota que podemos mencionar hoy de la Universidad Nacional de Cuyo? La universidad rescata una investigación de AISAM y titula que habrá 160.000 viviendas más en los próximos 40 años. Verónica. Bueno, esta es una investigación que presentó José Luis Poliafito, que es el vicepresidente de AISAM. La presentó durante un encuentro que organizó la Red Integral de Gestión del Agua, que es de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta investigación lo que hizo fue una proyección a 40 años de cómo va a estar el Gran Mendoza. Y ahí fue que determinó, en base a estadísticas oficiales y a trabajos de especialistas de la universidad, que va a haber en el Gran Mendoza 160.000 viviendas más, 60.000 van a concentrar aún más las zonas ya pobladas del Gran Mendoza y las 100.000 restantes se van a desplazar hacia zonas que fueron históricamente productivas de Guaymallén, de Luján de Cuyo y de Maipú. Este trabajo que hizo AISAM y que presentó en la Universidad Nacional de Cuyo da sustento para dos cosas. La primera es para ver cómo van a tener que atender a futuro el sistema de agua y cloacas. Y la segunda es el basamento para defender un proyecto de extensión del servicio que están llevando a cabo, que tiene como fundamento una planta, entre otras cosas, potabilizadora nueva en Blanco Encalada. Bien, Claudio, proyecciones hacia la tarde. Bueno, muchos de los temas que ya habíamos abordado, que hemos estado desarrollando a lo largo del programa, se van a mantener como tendencia durante todo el día. Ahí lo vemos. Randazzo, Laudato Si. Lo llamativo es esto, los militantes de los candidatos a gobernador de Mendoza siguen haciendo fuerza y logran meter dos hashtags. El Domingo Bermejo y Cambia Mendoza también están entre las tendencias. Y también se mete la palabra Charleston, la ciudad de Estados Unidos, donde un hombre blanco entró a una iglesia y mató a 9 personas negras. Se creen que es un crimen de odio. Y esta es una de las noticias internacionales más importantes y que está copando todos los medios en este momento y también las redes sociales. Claudio, Soledad y Verónica, muchísimas gracias a los tres. Y repasamos entonces las noticias relevantes de la agenda mediática y las redes sociales hasta el momento en esta primera parte del día. Por un lado, los cierres de campaña que están teniendo lugar hoy en nuestra provincia de cara a las elecciones de este domingo. En segundo lugar, plano político nacional. Por un lado, la situación de Randazzo, que finalmente se bajó de la precandidatura a la presidencia de la Nación. Por otro lado, también mañana Macri anunciaría su candidato a vice, su precandidato a vicepresidente de la Nación. Y por otro lado, también en tercer lugar, el escándalo en torno a la FIFA que continúa. Se entregaron, como decíamos, los hermanos Jinkis y es que continúa este tema vigente aquí en los medios. Por último, en el plano de la Universidad Nacional de Cuyo, hacíamos referencia a esta nota en la que se plantea una proyección del Gran Mendoza de aquí a 40 años. Muchísimas gracias por acompañarnos, las invitamos a reencontrarnos a las 20 horas en NU20 y luego 20:30 en Panorama U, segunda edición. Muchas gracias.